Técnicos del Centro de Información Europea de la Diputación de Huelva, Europe Direct Huelva, junto con la red EURES de Huelva, llevaron a cabo en el IES Vázquez Díaz de Nerva una charla dirigida a alumnos de segundo de bachillerato que están a punto de iniciar una nueva etapa en su formación, con el objetivo de darles a conocer las opciones de empleo existentes para los jóvenes en la Unión Europea. Alumnos que acabáis según el bachillerato y tenéis por delante, desgraciadamente, un mercado laboral un poco oscuro. Sin embargo, está ahí nuestra madre Europa, a la que yo quiero mucho, que nos puede ofertar bastantes soluciones a este grave problema. Y creo que es muy interesante, por lo tanto, de que vayamos ya desde hoy, los de primero y los de segundo de bachillerato, pues poniendo un poco los oídos, porque nos podrían dar muchas ideas laborales, becas y salidas que pueden ser muy interesantes para cómo está el panorama. Así que, con motivo del Día de Europa, que fue la semana pasada, pues la Diputación de Huelva pues, ha tenido a bien de pasar por los centros para dar información y eso es lo que vamos a hacer hoy. Y simplemente pues daros la bienvenida a tanto a los alumnos y alumnas como a los técnicos encargados. Simplemente que aprovechéis esta charla porque tenéis a la vuelta de la esquina una nueva etapa y creo que puede resultar muy interesante, como dice el director, para que podáis tener otra perspectiva del futuro y ver que hay muchas salidas, pero que hay que conocerlas y que va a cambiar vuestra vida y que Europa ofrece pues muchísimas posibilidades para ese cambio. Y simplemente eso, disculpar que no esté aquí ni el alcalde ni la concejala de Desarrollo Local, pero por motivos de agenda era imposible y aprovechando que estoy yo en el instituto, pues os doy yo la bienvenida a todas las partes. Que aprovechéis, que escuchéis y que de aquí salgáis con una nueva perspectiva de lo que está ahí a la vuelta de la esquina. Hay cosas que no se aprenden en los libros y cosas que se os ofrecen ahora mismo que tenéis una oportunidad única de aprovecharlo. Ahora Ricardo os va a explicar una serie de cosas. Yo solo os quería decir que, bueno, que sepáis que hay un centro de información europea que está en Huelva, que está en la Diputación, donde podéis hacer cualquier consulta que tengáis sobre la Unión Europea. Y si cuando terminéis vuestros estudios o ahora mismo empezáis a buscar empleo, empezáis a buscar becas, os queréis hacer una estancia fuera, que por lo que me ha dicho Lola, todos tenéis intención de, por ahora, salir de Nerva a hacer vuestros estudios y, bueno, luego ya se verá, que tenéis experiencia de haber viajado por Europa, que habéis estado en Reino Unido, que sepáis que existe este Centro de Información Europea donde podéis acudir y que además existe otro centro, que es EURES, que es Ricardo, que está aquí presente, donde podéis encontrar información sobre cómo buscar empleo en la Unión Europea, que es lo que él os va a explicar. Yo solo quiero deciros una cosa, el mercado de empleo en la Unión Europea está formado ahora mismo por 500 millones de habitantes. Tenéis 28 países, incluido España, por donde os podéis mover libremente. Y esas personas de esos países pueden venir aquí también a España, con lo cual la competitividad es muy alta. Pero no pasa nada si tenemos muy buena formación y, sobre todo, como os va a decir ahora Ricardo, los idiomas, fundamental y primero antes que nada. Podéis tener una carrera, podéis tener un máster y todo lo que queráis, pero si en algún momento os planteáis buscar empleo fuera de la Unión Europea o incluso aquí mismo, los idiomas es algo básico que ahora mismo os van a solicitar, ¿vale? Y no cualquier nivel, sino un nivel mínimo. Entonces, que sepáis que eso está ahí y que yo sé que el inglés es muy pesado y que es una asignatura muy... pero que sepáis que es fundamental de cara al futuro, aunque sea para trabajar aquí en España. Nosotros damos estas charlas normalmente a universitarios que ya han comenzado unos estudios de grado, por tanto que ya tienen muy orientada su vocación profesional, ya tienen unos estudios que han iniciado porque saben o creen que saben lo que van a hacer. ¿Alguien de aquí está absolutamente seguro de saber lo que va a hacer en el futuro? Queremos ayudaros un poco en la toma de esa decisión, poniendo como referencia las oportunidades laborales que quizá desde Nerva no se vean expresamente, pero que están a la vuelta de la esquina. Estamos en libre circulación y estamos celebrando 30 años de haber entrado en Europa. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que justifica esta charla? Pues significa que ya en vuestros bolsillos, si hay dinero, no hay pesetas, hay euros o monedas de euros. Significa que en seguridad social podéis tener o recibir asistencia sanitaria aquí o en Francia o en cualquier país europeo,
como cualquier francés o como cualquier nacional de ese país. ¿Qué significa? Que si vais a hacer estudios universitarios, vuestros estudios están ya armonizados a nivel europeo para que 4 años de grado sea el mismo nivel de estudio en todos los sitios. Antes del año 86, que entramos en la Unión Europea, no era posible esto, éramos como un satélite. Y significa muchas cosas más. Una de ellas es que podéis buscar empleo desde Nerva, que hay oficina de empleo, exactamente igual que si estuvierais en Londres, en Sheffield, en Birmingham, en Suecia o en Alemania. Otra cosa es que lo sepáis o que seáis conscientes. Pero estáis en un momento de vuestra vida muy, muy importante. Ahora vais a decidir, en función de, en fin, el acceso a la universidad, la nota resultante, vais a decidir qué vais a hacer. Y todo el mundo os asusta un poco, el mercado de trabajo está muy mal, todo está muy mal, tenéis la gran propiedad, la gran ventaja de la juventud y de las ganas, y tenéis muchas ganas de salir de Nerva, y ya habéis ido a Londres. Pues Nerva no se acaba en Huelva o en Sevilla. Nerva no se acaba, y no se acaba en Suecia, ni se acaba en Dinamarca. Tenéis que tener la mentalidad de que como ciudadanos europeos que lo sois, podéis ir donde queráis y hacer lo que queráis. Y es mucho más fácil hacer eso hoy que con un billete de avión barato y 2 horas de vuelo estáis en Centro Europa, que ir en coche a Castellón o a Murcia. Realmente salir fuera a estudiar / a trabajar, salir fuera a trabajar, no es más difícil, probablemente sea más fácil que ir a trabajar fuera de Nerva, a Huelva, a Sevilla y ahora diría yo, por ejemplo, Murcia o Castellón. Entonces esa es la mentalidad. El inglés es muy importante. Todas las personas que estáis aquí manejáis Internet perfectamente. Cualquier persona de las presentes es extraordinariamente capaz supongo, en entrar en una página de apuestas de fútbol, supongo que en ver Poker Stars, pues no hay nadie que no sea extraordinariamente capaz en reforzar el inglés, porque lo vais a necesitar de forma gratuita, con la TDT en casa, con la Radio Vaughan, con el Canal Sur, con programas de televisión, con los nuevos canales, con Internet. Es una cuestión de actitud. Y es tan básico que aprendáis un nivel de inglés suficiente porque os va a servir. De hecho, hay casi todas las modalidades de salidas universitarias os van a pedir un examen suficiente en el idioma para la obtención del título. Pero lo importante es lo que sabéis hacer, no el título. ¿Hay alguien aquí que esté orientado? Antes he escuchado a alguien que decía sociología o psicología, sociología. ¿Hay alguien que esté orientado, por ejemplo, a Bellas Artes? ¿Que le puede interesar? No lo tenemos aquí. Bueno, pues, a ver si no rompemos nada. Pues yo suelo poner el ejemplo de Bellas Artes. Cuando una persona estudia Bellas Artes en la Universidad de Sevilla y tiene un grado, pues luego te presenta un currículum y te dice: yo soy licenciado en Bellas Artes o tengo el grado de Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Y pretende trabajar, por ejemplo, en Londres. Y cree que traduciendo el currículum le van a dar trabajo porque cree que el británico que lea su currículum sabe o entiende qué supone tener un grado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Dice: ¿tú qué sabes? De arquitectura, de escultura, de pintura, modelas con arcilla, haces trabajo en bronce. ¿Qué haces? Estamos en un mundo en que los títulos cada vez valen menos fuera de España y vale mucho más las competencias, lo que tú sabes hacer. Desde el año 2010, la Unión Europea, todos los presentes habréis escuchado como salida profesional unas oposiciones y ser funcionario, por ejemplo, en España. Pues unas oposiciones y ser funcionario en España supone prepararte una cantidad de temas horrorosos que a todo el mundo amargan y que parece un obstáculo insalvable. Sin embargo, ser funcionario de la Unión Europea, que ahora hay una convocatoria, supone sencillamente tener competencias, ser diestro, capaz en muchas tareas, habilidades, liderazgo, competencias de todo tipo y el desarrollo de estas competencias. Entonces es importante. Lo que queremos contar aquí, si todo funciona, son aquellas opciones de mercado de trabajo que, sin haber tomado todavía la decisión final de cuáles van a ser vuestros estudios, qué tipo de posibilidades os vais a encontrar, no solo ahora que elegís los estudios, sino cuando terminéis los mismos. Como sabéis, desde el 2010,
La tan renombrada crisis del ladrillo trajo lo que llamaron el estallido de la burbuja inmobiliaria. En fin, esta crisis ha hecho que seamos un poquito más pobres, todos en general, que haya menos oportunidades de empleo y que las oportunidades de empleo que existían en el Mediterráneo es Portugal, España, si cogemos un mapa y barremos de izquierda a derecha, Portugal, España, Italia, Grecia, etcétera. El sur de Europa, hoy por hoy, no ofrece oportunidades de trabajo. El trabajo está en Centro Europa y nórdicos. El trabajo está en Alemania, está en Austria, está en Bélgica, está en Suiza, está en Holanda, está en Dinamarca, está en Suecia, está en Centro Europa y nórdicos. ¿Y qué tipo de trabajo hay? Porque sería la segunda gran pregunta. Oye, si el mercado de trabajo está difícil y yo para ver qué voy a estudiar, porque me quiero ir de Nerva, qué voy a estudiar, me gustaría que me dijeras dónde hay trabajo y qué tipo de trabajo hay. Ya sabemos que hay trabajo en Centro Europa y nórdicos y sabemos que no hay trabajo en el Mediterráneo, al menos en número suficiente de ofertas de empleo. Sí hay trabajo, menos, pero está peor retribuido en los países del este. Los 10 países que entraron en la Unión Europea en 2004, Estonia, Lituania, Letonia, República Checa, Polonia, Eslovaquia, etcétera, hasta abajo esos 10 países del 2004 ofrecen poco empleo y en 2007, que entraron Rumanía y Bulgaria, también ofrecen poco empleo y lo peor, tienen salarios muy escasos. ¿Sabéis cuánto es el salario mínimo interprofesional en España? ¿O cuánto es el dinero que se gana al mes en este país si trabajas a jornada completa y no puedes percibir por ley menos salario que ese al mes? ¿Sabéis cuánto es? Exacto, unos 600, 700 euros. El salario mínimo en los países del este oscila, en Rumanía no llega a 300 euros al mes. En esos países puede estar, en República Checa, un licenciado universitario con dos o tres idiomas, puede ganar 600, 700 euros al mes. Los salarios son muy bajos. Inicialmente, cualquier técnico en España no debería de ganar menos de 1.500 euros al mes aproximadamente. Pero aparte de la importancia que tiene el salario mínimo, otro factor que nosotros contamos es qué porcentaje de la población o de los trabajadores cobra el salario mínimo, porque el salario mínimo en Francia está en 1.300 euros. Y de las personas que trabajan en España, no digo en Andalucía, en Huelva o en Nerva, 40 horas, es importante saber cuánta gente está cobrando sobre 600, 700 euros, salario mínimo interprofesional aquí, o cuánta gente está cobrando por encima. En los países del este, además de que el salario mínimo es muy bajo, hay muy poco porcentaje de trabajadores que lo cobren. Por eso no es una franja de países, muy atractiva. En los países del este, por donde yo estoy pasando por el ratón, normalmente, aunque haya algo de empleo, multinacionales, la gente no quiere ir aquí porque, vuelvo a repetir, los salarios son poco atractivos y poca gente cobra un gran salario. Si hemos determinado que en el Mediterráneo no hay mucho trabajo y en los países del este los salarios son bajos y tampoco hay mucho trabajo, y ya hemos dicho que el trabajo está en Centro Europa y en nórdicos, ahora nos queda saber qué tipo de trabajo hay. Sabiendo eso, si nuestra orientación de los estudios que van a venir encaja con el tipo de trabajo que hay, lo tendremos más fácil, siempre y cuando estudiemos un poquito más de inglés. Si no encaja, lo tendremos más difícil. Si estamos de acuerdo en que todos queremos salir de Nerva, ahora la siguiente decisión es quién se quiere quedar fuera de Nerva, solo en Huelva, Sevilla, Andalucía, etcétera. Y vamos ampliando el ámbito territorial. ¿Me vale fuera de Andalucía? ¿Por qué no? Una primera experiencia profesional o incluso fuera de España. Que ya hemos visto que es más fácil coger un avión y más barato y ponerse en 2 horas en Centro Europa que coger un vehículo automóvil y hacer kilómetros hasta Castellón y tardar más de 2 horas, ¿no? Y no te va a salir más barato. El trabajo que hay en estos países, Centro Europa y Nórdico, es de 3 tipos. La primera gran bolsa de empleo es el trabajo que llamamos técnico. ¿Qué es el trabajo técnico? Cualquier tipo de profesión, ocupación, que conlleve unos conocimientos técnicos, digamos de ciencias, no de letras, y o que conlleven el uso de máquinas o herramientas. Nosotros le llamamos trabajo técnico en Europa
a cualquier ingeniería informática, cualquier ingeniería industrial, cualquier tipo de ingeniería técnica, hasta cualquier mecánico que use herramientas de precisión o cualquier persona que trabaje con máquinas, herramientas y o tenga conocimiento e información profesional, universitaria, técnico, le llamamos técnicos. Ahora os voy a enseñar algunas ofertas de empleo para que podamos comprobar esto. Segunda gran bolsa de empleo que nos vamos a encontrar en Europa, donde va a haber trabajo y hay trabajo mínimamente hasta 2020 y 2025. El sector salud. Todo aquel que escoja en su orientación profesional profesiones, enfermería, fisioterapeuta, médico, cualquier profesión relacionada con el sector salud tiene déficit profesional en Europa y sobre todo en estos países centroeuropeos nórdicos que ofertan más empleo. ¿Me seguís bien, no? Hasta ahora bien, ¿no? Si me queréis parar, preguntarme cualquier cosa, yo me callo y hablamos, ¿eh? Si no, os cuento lo que yo creo que es más importante y ya si queréis hablamos. Sobre ese sector salud tenemos trabajo en toda Europa. Ahora mismo entráis en Internet, os enseño algunas ofertas y todo aquel que quiera hacer, por ejemplo, enfermería, va a trabajar de enfermero en el país que quiera. Claro que hay diferencias. Normalmente el salario, que es lo que importa suficientemente a la hora de tomar la decisión, sin perjuicio del conocimiento del idioma, el salario marca la diferencia. Un enfermero gana en Francia, en Italia y en Portugal 1.500 euros al mes. Un enfermero gana en Reino Unido 2.200 euros al mes. Puede ganar inicialmente 2.400 euros al mes. Y un enfermero en Noruega gana más de 4.000 euros al mes. Eso es un hecho cierto. A medida que subimos en el mapa, mejora los salarios. ¿De acuerdo? Tercera gran bolsa de empleo, tercer gran sitio, he dicho la primera, sector técnico, y ahora pondré algunos ejemplos. La segunda, sector salud. La tercera gran bolsa de empleo que nos encontramos en Centro Europa y nórdicos es el sector que le llamamos hostelería, restauración, turismo, etcétera. Trabajo en el sector servicios, sector turismo, restauración, hoteles, servicios relacionados con el turismo, con un poco de conocimiento de idiomas, hay trabajo y va a haberlo siempre. Entonces, esas son las tres grandes bolsas que podéis encontrar. Yo quería daros algunas, no os voy a cansar, de verdad, tengo la promesa, sé que tenéis el examen a la vuelta de la mente, pero despejaros un poquito, que ese viene igualmente, y me han hablado demasiado bien del grupo, sois bastante buenos, no preocuparos tanto, preocuparos lo justo, el examen irá bien. Sí quiero que no os perdáis como clave importante que no hay trabajo en el Mediterráneo, en grandes números, que el trabajo en los países del este, como ya he dicho, es peor remunerado y más escaso. Sin embargo, las grandes oportunidades están en Centro Europa y nórdicos y están en el sector técnico, en el sector salud y están en el sector de hostelería, restauración y servicios. Si entráis en Internet y cogéis cualquier página, en el mismo Google ponéis SEPE, si yo deletreo sería Sevilla, España, Pamplona, España, SEPE es como se llama hoy el INEM, Servicio Público de Empleo Estatal, antes conocido como INEM durante muchos años. Si ponemos SEPE en Google te sale www.sepe.es, que es la página inicial del SEPE, del Servicio Público de Empleo Estatal, y en esta página, si bajáis un poquito, hay aquí un cuadro amarillo que pone EURES, Trabajo en Europa, en la página inicial del SEPE. Si pincháis aquí, en EURES, os encontráis un menú a la izquierda que yo recomiendo cuando ya terminéis los exámenes, un día estéis con ganas de hablar de otras cosas, tengáis más tiempo disponible, estéis más tranquilos, todo llega, no preocuparos, todo llega, pues que poquito a poco le echéis un vistazo a este menú que hay a la izquierda, porque es interesante. Básicamente lo que se dice ahí es que sois ciudadanos de la Unión Europea, estáis en libre circulación, podéis ir a residir y a trabajar a cualquier sitio en igualdad de condiciones, en no discriminación por razón de nacionalidad y, por tanto, en auténtica igualdad de trato con los nacionales del país donde vais. Otra página de referencia, la segunda de ellas, no podía ser otra que el portal EURES. EURES, del inglés, significa European Employment Services, Servicios de Empleo Europeos, EURES,
es una colaboración, una cooperación entre los servicios públicos de empleo de los Estados miembros. Y lo que hacemos es poner las ofertas de empleo en libre circulación, en igualdad de derechos y en no discriminación, disponibles para todas las personas que quieren ir a otro sitio a trabajar en un solo portal, que es este. Si yo quiero salir fuera de Nerva a trabajar, una vez que he completado mis estudios, vengo aquí en Creo una cuenta Eures, pincho aquí, me sale una plantilla que voy cumplimentando con mis datos, abajo pone guardar y cuando termine habré dejado mi currículum colgado en el portal, disponible para que todos los empleadores, empresarios, oferentes de empleo o cualquier entidad que esté buscando un candidato y que se registra aquí en la zona naranja pueda sondear sobre los currículums que se han colgado. En la zona verde también hay otra base de datos importante, que es una base de datos de ofertas de empleo. Si pincháis en buscar un trabajo, aquí os van a salir, pues ahora mismo hay disponibles en difusión más de 1 millón de ofertas de empleo en toda Europa que son disponibles para cualquiera. Y ahora sí, no como en la página del SEPE, en esta página podéis filtrar por localización, duración de contrato, tipo de contrato, nivel educativo, os vais a encontrar de todo. Pero insisto, es muy recurrente que encontréis el mayor número de ofertas en los 3 sectores. Aquí ya, en el portal Eures, lo normal es que las ofertas no estén necesariamente en castellano, lo normal que estén en inglés, francés, alemán y o el idioma del país que está ofertando el empleo. Pero básicamente con que tengáis, cuando terminéis los estudios universitarios, un nivel de inglés similar al B2, que para andar por casa un B2 es entender medianamente bien, poder continuar con la atención porque entendéis sin demasiado esfuerzo a la persona que os habla en inglés y ser capaz de mantener una conversación relativamente normal, con errores o con acento, pero que os comuniquéis con suficiencia, que entendáis, que os entiendan. Ese nivel entre B1 y B2, cerca del B2, sin acreditar ningún título o documento, es el que vais a necesitar para trabajar fuera. Exactamente ese. Y está al alcance de cualquiera. ¿Cuánto tiempo hace que fuisteis a Londres? 1 año. ¿Habéis vuelto a salir fuera o no? Después de eso no. ¿Cuántos días estuvisteis? ¿Quién de aquí cree que tiene un inglés medianamente bueno entre B1 y B2? Ser valiente, levantad la mano. Alguien que se atreva a hablar, no va a hablar aquí, ¿eh? No voy a hacer ningún examen. Alguien que se atreva. Vale. Ya sabemos que hay alguien que podría hablar. ¿Y alguien que crea que no tiene ni idea de inglés? ¿Estuviste en Londres? ¿Alguien que estuviera en Londres que no tenga ni idea de inglés? Bueno, ¿cómo? La camiseta roja, ¿cómo te llamas? Sí. Chema, yo Ricardo, Chema, bueno. Si yo no tengo ni idea de inglés y voy, por ejemplo, por Regent Street, Oxford Street, y alguien me dice una frase, excuse me, y me la aprendo de memoria, porque yo no sé inglés. Pues al final de preguntarlo muchas veces, tu oído aprende y tu oído se hace. Y cuando tú no te des cuenta, reconoces mucho más fácilmente, desde palabras básicas, derecha, izquierda, todo derecho, etcétera, lo que sean, hasta palabras más complejas. Entonces, ese es el nivel de idioma. Y aquí no hay nadie, absolutamente nadie, que no esté perfectamente capacitado para aprender un nivel de inglés entre B1 y B2 que realmente va a ser muy importante en vuestras vidas, no solo para trabajar, sino para desarrollaros y hacer otras muchas cosas. Es importante. Pues solo se os pide eso para leer ofertas en inglés en el portal Eures y, como decía, en la parte de base de datos de ofertas de empleo os encontráis más de 1 millón de ofertas de empleo, insisto, recurrentemente en los 3 sectores. Y por último, ya con esto termino, porque no voy a alargar más, sé que tenéis cosas que hacer,
Hay una tercera página, después de la del SEPE, después de la del portal Eures, que está dentro del portal Eures. La tercera página, si pincháis en Servicios Eures, os encontráis Eures en países y aquí os aparece el enlace. Si yo escojo un país, por ejemplo Suecia, que está aquí abajo, me sale el enlace al Servicio Público de Empleo de Suecia, que tiene este nombre tan sueco. Pincho aquí, efectivamente me sale la página del Servicio de Empleo sueco en sueco, como no podía ser de otra forma, pero en el caso de este Servicio de Empleo tú pinchas en Other Languages, en otros idiomas, cambias aquí, puedes cambiar al inglés o puedes cambiar al español y te sale la página del Servicio de Empleo sueco en español, donde en libre circulación, en no discriminación por razón de nacionalidad y por tanto en igualdad de trato, os podríais comportar como cualquier sueco en Suecia y por tanto acceder a las ofertas de empleo, a cualquier ayuda para movilidad o para cualquier cosa. Europe Direct Huelva es un centro de información sobre la Unión Europea que fue inaugurado el 9 de mayo de 2005 en la Diputación de Huelva. Este centro forma parte de la red de información Europe Direct creada por la Comisión Europea en 2005 y que está compuesta por 498 centros repartidos por los 27 países que conforman la actual Unión Europea. En España existe un total de 47 centros. Desde 2006, el centro Europe Direct de Huelva forma también parte de la Red de Información Europea de Andalucía. Estos centros nacen con la intención de poner a disposición de todas aquellas entidades y personas que deseen obtener una información específica sobre la Unión Europea, una asistencia especializada mediante la respuesta a consultas y el acceso a las fuentes de información de la Comisión Europea, a sus monografías, documentos, publicaciones, legislación, jurisprudencia y a los programas y acciones de financiación europea. Los objetivos fundamentales de este centro son asesorar e informar sobre cuestiones relativas a la Unión Europea, sus instituciones y políticas, fomentar activamente el debate local y regional sobre la Unión Europea y sus políticas, permitir a las instituciones europeas mejorar la difusión de información adaptada a las necesidades locales y regionales y ofrecer al público la posibilidad de transmitir a su vez información de retorno a las instituciones europeas en forma de cuestiones, opiniones y sugerencias. Para alcanzar los objetivos propuestos, el centro cuenta con recursos y actividades de todo tipo que van desde la resolución de dudas sobre los asuntos relativos a la Unión Europea y sus diversas políticas hasta la comunicación con las autoridades comunitarias por medios de los que solo disponen estos centros, pasando por la organización de seminarios, talleres, jornadas y conferencias sobre la Unión Europea dirigido a diferentes colectivos, la realización de actividades destinadas a informar sobre la Unión Europea, así como libros, folletos informativos, dípticos, etc. Además de centros educativos de educación secundaria como el IES Vázquez Díaz de Nerva, entre los destinatarios de Europe Direct Huelva se encuentran instituciones públicas de la provincia, la Universidad de Huelva, asociaciones, ONGs, trabajadores, desempleados, jóvenes y ciudadanos en general.